Así es que saludo con gusto a Miguel Ángel Vega. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Gracias, Miguel Ángel. Poco se sabe de este trabajo, Miguel Ángel, de el Fixer y lo que implica, lo que significa en la ayuda para que pueda haber pues los contactos, el contexto para la cobertura informativa de prensa internacional. ¿Cómo defines esto de Fixer, Miguel Ángel Vega? Bueno, un fixer es un periodista, un fotógrafo, en realidad generalmente trabajan en medios de comunicación, que son contactados por medios internacionales que desean venir a México a realizar todo tipo de investigaciones para documentales, libros, noticias, y generalmente como ellos no conocen a las personas que les gustaría llegar, se tiene que hacer a través de ciertos personajes como mi figura. Nos contratan a nosotros, nos contratan y ya dependiendo de lo que trate la investigación, es el trabajo que termina siendo un fixer en el territorio en donde habita. Miguel Ángel, tu trabajo periodístico radicado en Sinaloa y específicamente en Culiacán, en los lugares más peligrosos para este tipo de contactos y de trabajo como el que desarrollaste, no solo como periodista o como director de cine, sino en este caso como contacto para periodistas internacionales o fixer. ¿Cómo te metiste a este tema que resulta de entrada pues terriblemente peligroso? Yo hice una película en 2008, la película no le fue bien en taquilla, entonces yo estaba de pronto sin trabajo y sin dinero y me contactaron unos periodistas de Los Ángeles preguntándome si podía ayudarlos a producir un documental sobre narcotráfico. Y bueno, yo no tenía muchas opciones y acepté el trabajo. Todo salió bien y al momento en que ellos se van me recomiendan con otros periodistas que están trabajando el mismo tema. Y así estos a su vez me recomiendan con otros. Pronto me doy a conocer como fixer, pero yo estoy enamorado de mi carrera como director de cine. Quiero regresar a esto. Hago una tercera película. La película me quedo a la mitad por falta de recursos y en ese momento me doy cuenta, si realmente quiero terminar esta película antes que amanezca, voy a tener que trabajar como fixer por tiempo indefinido. Y para esto debo de convertirme en el mejor fixer y no limitarme únicamente a Culiacán o a Sinaloa, sino que voy a abrir contactos en Tijuana, en Mexicali, en Nogales, en Ciudad Juárez, en Jalisco, en Chiapas, en Ciudad de México, de tal manera que me convertí en una figura especializada en temas de seguridad que podía hacer investigaciones de todo tipo, no únicamente de crimen organizado, también me han pedido carteristas en Ciudad de México, secuestradores, traficantes de órganos, de blancas, traficantes de armas, coyotes que mueven migrantes de la frontera de México hacia el lado americano. Entonces he explorado todos los temas relativos con seguridad para yo poder ganar y aspirar a terminar esta película antes que amanezca. Miguel Ángel Vega, estamos hablando sobre tu libro Fixer, de editorial Aguilar, pero entiendo que periodistas busquemos a quien conoce en un medio local los contactos, la información, pero ¿cómo ganar y sostener la confianza de los jefes de estos cárteles, de estos grupos? ¿Cómo ganar y mantener la confianza y no terminen sintiéndose traicionados y actúen en contra tuya? Bueno, la desconfianza es el primer obstáculo que uno como fixer encuentra porque se va acercando a esos personajes a través de todo tipo de contactos que pueden ser conocidos, amigos, excompañeros de la universidad, de la escuela, incluso familia. Vas haciendo todo tipo de conexiones y lo primero que les viene a la mente cuando uno les plantea el tipo de investigación, el tipo de documental que se está haciendo, es que uno es agente encubierto de la DEA o agente encubierto del FBI o de la CIA y hay mucha desconfianza. Entonces, para de alguna manera aliviar esa desconfianza, yo empiezo a demostrar que las personas que vienen son en realidad periodistas y esto, pues, este tipo de pruebas se hace con ligas de reportajes que ya hayan hecho, con notas periodísticas, con libros que hayan publicado y en mi caso
a mí por lo regular como me conocen a través de otra persona y obviamente ahí hay implícito una amenaza porque ellos dicen, ok, tú vives aquí, tú estás aquí, sabemos cómo llegar a ti. Si algo sale mal, vamos a ir por ti, vamos a ir por tu familia y por quien quiera que haya intervenido en concretar esta conexión. Te vamos a hacer el acceso, pero nada más ten en mente esto. Entonces, obviamente que yo tengo que ser muy claro con el equipo de producción que viene y precisar que estamos haciendo una investigación, una cobertura de alto riesgo que va a tener muchas implicaciones si algo sale mal, porque uno de los compromisos que hace con este tipo de personajes es que se les va a cuidar la identidad, se les va a cubrir el rostro, se les va a cambiar la voz en postproducción, no se está revelando nombres ni apodo de ninguno de ellos y tampoco se está definiendo en qué lugar o en qué casa de seguridad se hizo la entrevista. Entonces es un trabajo muy complejo que toma en la mayor parte del tiempo semanas en abrir estas puertas, pero una vez que se abren las puertas ya es cuando el equipo de producción entra. Y esto es muy interesante porque cuando la audiencia ve documentales sobre narcotráfico o cualquier documental de alto riesgo en donde mira al corresponsal que se mete y hace todo tipo de investigación, encuesta, lo que sea, se pregunta a la gente, ¿cómo hizo el corresponsal para meterse? Bueno, este trabajo es previo y se hace a través de personajes como yo. Yo que estoy especializado en seguridad, somos 3 fixers en el mundo que estamos realmente metidos en hasta el tuétano en temas de seguridad y creo que en Río de Janeiro, en Brasil hay otro y en Siria o Afganistán está el otro que también se mete hasta el tuétano y que han ganado reconocimiento internacional por ser temerarios y por tratar de entender de primera mano lo que está ocurriendo en nuestro tiempo y en nuestro territorio, que es el fenómeno del narcotráfico. La editorial Aguilar en la contraportada dice, El Fixer, el libro del que estamos hablando, no es un libro de ficción, la supera por mucho, sino el testimonio del reportero apasionado que libra atentados y jamás pierde la fe. No existe otro periodista que conozca tan bien a gente cercana al Mayo Zambada. Y habla de anécdotas delirantes que tú compartes, entre otras, una comida con la madre del Chapo y uno de sus hijos. ¿De qué se trata esta anécdota, Miguel Ángel? Bueno, en una ocasión que estamos trabajando un documental para un periodista español que, por cierto, hace algunos meses fue muerto acá en España, David Beriain, fue muerto en África por grupos terroristas. Él estuvo aquí en Culiacán trabajando un documental titulado Clandestino y nosotros hicimos la investigación y en una de tantas fuimos a la casa del Chapo a hablar con doña Consuelo Loera para preguntarle si podíamos entrevistar a uno de sus hijos. Y cuando estamos en este tipo de plática con la señora llegó su hijo, que en ese momento era el brazo derecho del Chapo, es conocido como el Guano. Y bueno, estamos platicando con él y es cuando le comenta a uno de mis compañeros, a Pablo, le dice, oiga, usted se parece mucho a un agente de la DEA que me está investigando. Y obviamente Pablo negó, no, dice, yo no soy ningún agente de la DEA, yo soy periodista. Pero al poco tiempo ese señor insistió y pues obviamente que es una situación crítica. Nosotros estamos asustados porque ciertamente una vez que estás con grupos que están armados o que están o que pertenecen a delincuencia organizada, pues obviamente estás en sus manos. Y le insistió y Pablo y también yo estamos muy nerviosos porque no sabíamos en qué podía terminar ese encuentro. Al final del día no pasó nada, pero son del tipo de experiencias que me ha tocado vivir y que se exponen ahí en el libro, desde ataques armados de que hemos sido objeto hasta falsos periodistas o documentalistas que se acercan a mí con la intención de que los acerque con los líderes del cártel de Sinaloa, pero como parte de mi trabajo es investigar también con quién estoy trabajando. Una vez que yo los detecto, yo los encaro y les pregunto que seamos claros respecto a quién es esta persona. Entonces, en una ocasión te comparto esta otra anécdota.
me contactó un traficante de drogas de Estados Unidos que se hizo pasar como documentalista y que quería hacer un documental sobre el cártel de Sinaloa. Pero yo lo empecé a investigar, no encontré nada de él y de pronto un día llegó aquí a Culiacán, hablamos y yo le dije que fuera. Se cortó. Disculpa, se cortó. Sí. Le dije que fuera claro, que fuera honesto, y en ese momento me dijo: la verdad es que soy un narcotraficante que quiere establecer el trato directo con gente del cártel de Sinaloa. Yo le dije: sabes que yo no puedo hacer esto. Yo soy un periodista y no voy a perder mi carrera ni mi reputación por ayudarte a ti en algo que no me deja nada a mí. Él me ofreció dinero, obviamente yo lo rechacé. Pero bueno, este es el tipo de anécdotas que se encuentran desde ataques armados, desde falsos documentalistas, hasta situaciones en donde vas desencadenando el verdadero problema que es el fenómeno del narcotráfico, y concluyes al final de que ha sido una estrategia fallida por parte de ambos gobiernos, porque un problema de salud público está siendo tratado como un problema de seguridad. Entonces, todo ese tipo de detalles, cómo se investiga, cómo me voy metiendo dentro de los cárteles de la droga o con grupos de delincuencia organizada o simples delincuentes, secuestradores, lo que sean, todo esto se va escribiendo en este trabajo del Fixer, una serie de anécdotas que de alguna manera busca encontrar los vestigios de humanidad que tiene todas las personas que se involucraron en el crimen organizado, que, como todos sabemos, antes de ser los criminales que hoy son, fueron infantes, fueron niños. Entonces hay una historia detrás de todos esos personajes y hay un dejo de humanidad que el Fixer va descubriendo y va entendiendo de alguna manera. Y todo esto en un afán casi delirante por concluir su proyecto de cine. Entonces es un libro sobre periodismo, es un libro sobre los protagonistas del crimen organizado, pero es también un libro de sueños. Y yo les digo a mis compañeros que si yo tuviera que definir este libro en una sola palabra, diría emocionante. Emocionante. Miguel Ángel Vega, ¿te resulta más fácil a ti entrar en contacto y ubicar a personas que son buscadas por la justicia mexicana y que dicen que no los encuentran o que no saben dónde están? Sí, mucho. Creo que me he especializado en este tema. He tomado cursos de investigación, he tomado cursos de estar en situaciones hostiles, cursos de primeros auxilios, cursos de conectarme con policías, a jefes policíacos, a personas del ejército, hasta criminales. Lo que me piden a mí, yo trato de dar resultados. Una vez que yo me comprometo, mi objetivo es que se logre la cobertura que se está pidiendo, que puede ser, quieren saber cómo se trafica droga de México a Estados Unidos, por ejemplo, cómo operan los grupos de los sicarios, los grupos que se encargan de cuidar a un capo de alto nivel, cómo se corrompe a las autoridades, cómo se produce droga, sea heroína, sea fentanilo o sea metanfetaminas, cómo es el proceso también para la siembra de amapola, de marihuana. Entonces, todo ese tipo de detalles se van especificando, se van narrando durante los capítulos del Fixer, que narra esto, como te digo, siempre con este objetivo. Entonces, también es este objetivo de ser director de cine, ¿no? Pero por eso yo siempre digo, además de que es un libro de sueños, es un libro de mucho tesón, porque este Fixer está decidido a lograr su objetivo, aunque en ello esté arriesgando la vida día con día, mes con mes, con grupos que no sabes si realmente en algún momento van a cumplir lo pactado, si no sabes qué consecuencias puede tener, o simplemente que te metes en zonas que están en disputas, y que están siendo peleados por grupos de crimen organizado. Por ejemplo, Michoacán, en donde hay una guerra terrible entre Cárteles Unidos, Viagras, a la familia y las autodefensas en contra del cártel de Jalisco. Entonces son situaciones extremas que de alguna manera retratan lo que es el trabajo de un Fixer, lo que es el trabajo periodístico y lo que son los sueños. Miguel Ángel Vega,
Gracias por esta plática, ya estamos en la parte final, pero fuiste reportero en activo, particularmente en Río 12, la publicación semanal y por internet tan famosa y tan respetada, cuyo director es Ismael Bojorquez y en cuya redacción estuvo también Javier Valdés, luego asesinado por órdenes de uno de los jefes de los grupos de Culiacán. Tú has crecido ahí, has vivido ahí. ¿Qué significa vivir entre todo esto y cuál es el impacto cultural, sociológico y mental que te deja ese vivir en un ambiente como es Culiacán? Bueno, haber crecido en la cultura culiacanense es muchas veces que casi todas las personas que vivimos en Culiacán conocemos o tenemos un pariente que está involucrado de manera directa o indirecta en crimen organizado, ya sea porque consume la droga, porque la trafica, porque invierte en el trasiego o simplemente porque investiga el tema. Entonces, de alguna manera, esta cultura nos ha envuelto y a nosotros como periodistas o como académicos no nos ha quedado de otra más que investigar este tema al que no elegimos, sino que el mismo tema nos eligió a nosotros, nos absorbió y hoy es parte de nuestra cultura. Hoy escuchas los narcocorridos, ves las series de televisión, ves muchos libros precisamente como el Fixer, donde se aborda este fenómeno. Entonces es una situación que vimos de a diario. Hubo una temporada o algunos años en donde la gente compraba el periódico no para saber si hubo muertos, sino para contar el número de muertos que hubo ese día. Entonces ha sido difícil vivir en esta cultura y mucha gente nos hemos salvado de que nos absorba de manera directa, porque yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, mis compañeros y yo anhelábamos todos los lujos que tenían los narcos, tenían los mejores autos, las mejores chicas, el dinero, el poder, y nosotros no queríamos ser Maradona o Hugo Sánchez o Fernando Valenzuela, nosotros queríamos ser el próximo Chapo o el próximo Mayo. Entonces es un dejo de tristeza, hay ignorancia en este tipo de ideas, pero bueno, es la misma cultura que nos está absorbiendo y que está propiciando también que muchos jóvenes se inclinen por este camino delictivo, que yo espero que, de verdad, tengo años esperando esto, que algún día esto cambie, pero tal parece que está empeorando la situación. Miguel Ángel, gracias, ya el tiempo lo tenemos encima, pero no resisto preguntarte, tú que los conoces de cerca, a varios de ellos, en estos jefes del narcotráfico, ¿existe a fin de cuentas y en su circunstancia, existe bondad? Sí, a mí lo que me ha sorprendido es que yo he tenido oportunidad de estar con algunos jefes del cártel de Sinaloa y de verdad que te sorprenderías lo inteligentes que son, lo bien informados que están y por lo general, son personas que se preocupan por sus familias. Sí es cierto, tienen a cargo de ellos una organización criminal y son fríos y son duros a la hora de tomar decisiones, pero sí es algo que yo no me esperaba. El arquetipo del narcotraficante sombrerudo, con botas, ignorante, no existe, es un mito. Son personajes muy bien informados, muy inteligentes y muy conscientes del tipo de negocios que realizan y que se conocen la ley por arriba y por abajo y completamente choca con la otra imagen que tenía. Es lo que puedo decir sobre ellos. Miguel Ángel, muchas gracias, muy interesante esta plática. Por desgracia el tiempo nos llega a la hora de pasar a la siguiente etapa de esta programación, pero aprecio mucho y espero que esta introducción sirva para quienes deseen asomarse a este libro Fixer de Editorial Aguilar. Miguel Ángel Vega, muchas gracias por esta plática. Mil gracias a ti, Julio. Saludos a todos. Gracias, hasta luego.